en relación tanto a la teoría como a la práctica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a avanzar, ¿no? Siempre nosotros hemos querido, desde inicios ya hace varios años, poner en contexto clínico el curso, porque al final, como les dijimos en algún momento, pues el objetivo principal es el paciente y deben saber que el diagnóstico es fundamental, un diagnóstico correcto para un tratamiento correcto, ¿no? Entonces, el uso de fármacos, pues es importante, pero si yo no tengo un diagnóstico certero, lo más probable es que ese tratamiento no funcione o incluso le haga daño al paciente, ¿no? Como han podido ver en el caso del COVID, ¿no? Que se han usado múltiples tratamientos, a muchos sin sustento científico o por experiencias, ¿no? Entonces, ustedes, nosotros que llevamos una ciencia basada en evidencias, de alguna manera necesitamos, ¿no? Necesitamos examinar a un paciente, ver estudios auxiliares, hacer una historia clínica, ¿no? Lamentablemente, pues en las condiciones que estamos viviendo, eso se ha limitado, ¿no? El uso del estetoscopio, del examen físico, de tal forma que tenemos que adecuarnos a ello. Ustedes están inmersos en esta realidad, pero eso no quita que en algún momento van a tener contacto con pacientes de alguna manera, y este curso no está exento de ello, ¿de acuerdo? Entonces, la farmacología no va a ser más que una ciencia para el estudio de los fármacos, pero que debe ser más dinámica. Es un nexo entre todo lo que han estudiado ustedes, la fisiología, anatomía, parasitología, bioquímica, anatomía, todos los cursos, con ese nexo es con las ciencias clínicas, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos cometer errores al momento de usar fármacos, por supuesto, ¿no? Y eso quiero que lo tengan en cuenta desde ahora, desde chicos, ¿no? De que el uso de un fármaco en un paciente y según la vía de administración, pues puede ser fatal, ¿sí? En práctica van a ser las vías de administración y de hecho que no va a ser igual que un paciente le eches una crema en la mano y que haga alergia a que le pongas un endovenoso, ¿no? Entonces hay que conocer las enfermeras. El personal de enfermería tiene las Cs, ¿no? De los correctos, ¿no? Incluso 7, 8 Cs de correctos, que es el paciente correcto, la medicación correcta, la vía de administración correcta, el tiempo correcto, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, usar un fármaco puede ser fatal y eso quiero que se lo metan en la cabeza, ¿de acuerdo? Desde ahora, porque no es un juego, ¿no? Estamos trabajando con personas, con seres humanos, incluso puede ser un familiar, ¿ya? Entonces, poniéndonos en contexto clínico, fíjense, es un paciente de 55 años que entra por diarreas. Después de haber tenido neumonía reciente, le encuentran una bacteria que es el Clostridium difficile en heces. Su evolución clínica se complicó con delirium, ¿no? Se cayó, no hubo lesiones anteriores, pero también recibe o ha estado recibiendo antibióticos. Es hipertenso y diabético, ¿sí? Que están bien controladas. Sin embargo, por todo ello está tomando un inhibidor de bomba de protones como omeprazol para profilaxis de úlceras de estrés, según la historia clínica. Se le está poniendo sangre porque tenía una hemoglobina de 8. Ha recibido ahí en el hospital moxifloxacino, ¿no? Que es una quinolona, lisinopril, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina para la presión arterial alta, y ácido acetil salicílico, que son dentro de los primeros más importantes en cuanto a tabletas, ¿no? Además, insulina, metronidazol, esomeprazol y paracetamol, ¿de acuerdo? Es alérgico a látex. Entonces podemos encontrarnos con un contexto de este tipo con gran cantidad de fármacos, ¿no? En un paciente complejo, con múltiples problemas, ¿no? Neumonía, diarrea, diabetes, hipertensión. Y esa complejidad, pues, nos va a hacer acordar de nuestra farmacología, ¿no? ¿Qué interacciones hay? ¿Para qué sirve tal fármaco? O sea, ustedes tienen que llegar a tener la capacidad de poder inmediatamente escuchar un fármaco, saber todas sus características, ¿no? Su concepto, para qué sirve, su vía de administración,
efectos colaterales, indicaciones, ¿sí? Entonces, en un contexto de paciente, pues como pueden ver, ¿qué es la tendencia ahora, no? Y va a ser la tendencia. Yo creo que ya hemos hablado en la universidad que es posible que este año ustedes no puedan ir a un hospital a ver pacientes. Y no sabemos si el próximo se podrá. Nadie sabe lo que va a suceder. Así es que vamos a tener que usar esto, ¿no? Eh, la parte artificial, ¿no? Maniquíes, que pueden ponernos en contexto clínico, ¿no? Eh, incluso los sueros pueden ver, se ven que está recibiendo penicilina, ver que no hay jabón para lavarse las manos, ¿no? La baranda protectora está abajo, el paciente puede caerse. Sí, podemos poner en contexto clínico a un maniquí. Dijimos que el paciente era alérgico al látex y había guantes de látex, que es alérgico a la penicilina y está recibiendo penicilina, que la solución salina está etiquetada con otro nombre, ¿no? Un nombre incorrecto. Entonces, manejar fármacos no es un juego, ¿sí? Ustedes no van a ser vendedores de medicinas de una farmacia, ¿no? Que el de la farmacia ni farmacéutico es, pero prescribe, ¿no? Le dice, ¿qué te sucede al que va a comprar, ¿no? No, me duele la barriga y le da una indicación, ¿no? Médica. Y eso es un horror, ¿no? Eh, ustedes como médicos que van a hacer, tienen que tener el criterio más amplio y conocer que todo lo que han estudiado en ciencias básicas y que ahora entrando a clínicas, van a tener que recordar y aplicar. Lógicamente, la experiencia que tengan con pacientes también va a ser importante. Con esta breve introducción, entonces, vamos a hablar sobre las generalidades del curso. La farmacología, les decía, es una ciencia y como tal, pues tiene que estudiar algo, pero algo objetivo, ¿no? No estamos hablando de filosofía o situaciones que no podemos palpar, ¿no? ¿Qué va a estudiar? Las drogas, fármacos o medicamentos. Los tres son sinónimos, ¿ya? Droga, fármaco, medicamento. Y la va a estudiar desde el punto de vista de varios aspectos, ¿sí? En cuanto a la historia, el origen, las propiedades físico-químicas del fármaco, los efectos farmacológicos, el mecanismo, la absorción, distribución, la eliminación, efectos adversos, interacciones, las presentaciones, los usos clínicos que le demos y las interacciones del mismo, ¿no? Fíjense cómo tantas posibilidades hay en un fármaco. Imagínense que el paciente reciba 5 fármacos, ¿no? Entonces tenemos que llegar a esa capacidad y el concepto de farmacología así nos obliga, ¿no? Nuestro país tiene la suerte de contar con muchos productos naturales que podemos acceder para la fabricación de varios fármacos o ser materia prima para otros que se producen en otros países, ¿no? Eh, día a día se están estudiando en nuevos productos de índole natural que pueden ser pues como esta materia para generar producción de nuevas drogas o fármacos. Pero estamos hablando droga, fármaco, droga, fármaco. ¿Qué es una droga, fármaco o medicamento? Es una sustancia química de una composición ya definida, ¿no? Que puede ser utilizada en aspectos curativos, calmar el dolor, por ejemplo, o alguna situación, prevenir e incluso diagnosticar, ¿no? Entonces, es muy amplio el concepto que puede ser utilizado cuando nosotros queremos aplicar un fármaco a un paciente. Ya les dije esto, droga, fármaco y medicamento son sinónimos. Sin embargo, a veces uno habla de drogas con el paciente y el paciente dice, me van a drogar aquí, entonces no estamos hablando de estas drogas. Así es que más vamos a usar el término fármaco, ¿sí? O el término medicamento, ¿no? Fármaco creo que es el más adecuado, a pesar que hemos dicho que son sinónimos, ¿ya? Entonces, recapitulando, ya sabemos qué es la farmacología, qué aspectos evalúa, pero tiene pues sus ramas, ¿no? La farmacología por sí sola es tan amplia que se ha subdividido, ¿sí? Y las vamos a revisar una a una ahora. El primero es la farmacognosia. La farmacognosia nos va a evaluar el origen, cómo obtenemos un fármaco.
de tal forma que se van a evaluar las características físicas y químicas, ¿no? Son las llamadas drogas crudas, ¿no? Generalmente vegetales, pueden ser animales también, ¿no? Antiguamente se usaba mucho esto, ¿no? Hace más de 100 años, pues, que no había tanta industrialización. Se utilizaban productos de animales o vegetales para el tratamiento de los pacientes, ¿no? Nuestro país, pues, tiene una flora rica, ¿no? Por ejemplo, la quinina fue la primera droga antipalúdica del árbol de la quina. La cocaína fue el primer anestésico local, dado a nivel mundial. Bueno, ahora tiene otros usos también, ¿no? La detobocorarina, un primer bloqueador neuromuscular, el curare, extraído de una planta en la selva, ¿no? Del curare. Utilizado por tribus selváticas para cazar, ¿no? Paralizaban al animal y lo cazaban de esa manera. Entonces, las posibilidades son muy amplias y lo siguen siendo, ¿no? Hay una planta que se llama Jergón sacha en la selva que se le está utilizando aplicaciones terapéuticas contra el cáncer, ¿no? Esa es la farmacognosia, origen, ¿no? El término gnosis es conocimiento sobre la farmacología en ese sentido. Farmacodinamia, este es el segundo aspecto. La farmacodinamia estudia tres cosas. Los efectos, o sea, el mecanismo de acción de las drogas. ¿Qué hace una droga en una persona? O sea, lo que la droga o fármaco le hace al organismo, ¿sí? Eso es la farmacodinamia. ¿Qué hace la droga con el organismo? El paciente toma una medicina para el dolor, ¿sí? Bloquea prostaglandinas en el cuerpo, que es el efecto químico, y el efecto físico se traduce en que le calme el dolor al paciente. Eso se llama farmacodinamia. ¿De acuerdo? Es así que la farmacología implica un papel integrador de toda la medicina preclínica, ¿no? Como estábamos hablando. Siempre poniéndonos en contexto clínico, nosotros podemos saber si conocemos ya el fármaco y para qué sirve, cómo se usa, qué efectos tiene, etcétera, aplicarlo en los pacientes, ¿sí? Fíjense este caso, ¿no? Es un paciente de 69 años. ¿Ya? Ahí hay pilas, sí. Entonces este paciente, fíjense, está recibiendo diazepam, antiinflamatorios, analgésicos, ¿no? Tiene un cólico renal, pero pues nosotros tenemos que saber las características de los fármacos que recibe para saber sus efectos, sus interacciones, ¿no? Y eso ve la farmacodinamia. ¿Y qué ve la farmacocinética? La farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco, a la droga. O sea, lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza, lo elimina. ¿Sí? Diferente a la farmacodinamia, ¿no? Eso tienen que saberlo. Siempre se va a emplear, hay una clase específica para cada tema, ¿no? Es así que lo que el organismo va a hacer con la droga es absorberla, distribuirla, metabolizarla y finalmente la elimina, ¿no? Es un proceso común cuando un paciente ingiere un fármaco o recibe un fármaco. ¿De acuerdo? Esto es del libro de Lippincott. Espero que lo hayan conseguido. Está en internet para descargarlo y si no, se los podemos dar. Incluso tenemos unas fichas de estudio. Eso también voy a coordinar con su delegado para que puedan sacarle copia de repente. ¿Ya? Este libro es muy bueno, ¿eh? El Lippincott, de farmacología. ¿Cuál es el concepto de farmacia? Que es otra de las ramas, ¿no? De la farmacología. Pues como su nombre lo dice, se relaciona a los lugares donde se dispensa fármacos, ¿no? Entregan tus medicamentos con tus indicaciones, ¿no? Te las dan ahí, en un hospital, en una clínica.
voy a la farmacia, ¿no? A recibir mis medicinas, ¿no? Pero estos fármacos, medicamentos, pues son importantes, pero no solo desde el punto de vista médico, ¿no? Sino también económico. Fíjense que de las industrias que generan más dinero a nivel mundial son las armas, por eso hay guerras, ¿no? Si no hay guerras, no, nadie vendería armas. Y en el segundo lugar se compiten en la industria farmacológica, farmacéutica y las drogas ilegales, ¿no? Como la cocaína. Así es que eh, es una industria en mucho auge, ¿no? Fíjense ahora nomás, ¿no? Con las vacunas, la cantidad de dinero invertido y gastado, ¿no? Por cada gobierno. Hay gobiernos que se están gastando toda la plata, como el Perú, que ha gastado casi 100 millones en comprar ivermectina, citromicina, hidroxicloroquina, ¿no? Por intentar combatir el COVID, por ejemplo. Así es que eh, la parte económica en fármacos y la industria farmacéutica es pues muy poderosa, ¿no? ¿Qué es la farmacología clínica? Su nombre lo dice, tiene que ver ya no solo con el estudio del fármaco, sino con la aplicabilidad de este al ser humano, ¿no? Lógicamente van a haber fases, como han visto en la vacuna, ¿no? Que existen fase 1, fase 2, fase 3. Ahora vamos a ver eso. Hablar de farmacoterapia ya es ir un poco más allá, porque tiene que ver con el tratamiento ya de enfermedades, ¿no? Tiene que ver con el uso de ensayos clínicos y la medicina basada en evidencias, ¿no? Es así que las fases de estudios clínicos necesarios para comercializar un fármaco, pues no es de la noche a la mañana, ¿no? Y requiere una gran inversión, no solo científica, intelectual, sino económica, principalmente, ¿no? En la mayoría de casos. Por eso es que el Perú, por ejemplo, no podemos producir pues vacunas, ¿no? Como sí lo pueden hacer otros países. Entonces, el tema es muy complejo en ese sentido, ¿no? El, la revisión de papers, de estudios clínicos de una droga o más o comparaciones, pues va a ser fundamental en su carrera. Ya desde ahora ustedes deben empezar a leer, pueden revistas como Llama o empezar con New England o el mismo Up to Date, donde les puede dar eh, los índices de diversas publicaciones que ustedes pueden ya ir revisando, ¿no? Es decir, en este punto me detengo porque ustedes tienen que leer respecto a un fármaco, pero lectura científica. O sea, no me van a decir, ¿dónde lo has leído? En Google, ¿no? En el comercio, en el correo, eh, en el rincón del vago. No, no. Tenemos que tener la bibliografía de lo que voy a decir, tienen que ser artículos científicos. Nuevamente el COVID. El COVID, les digo el COVID porque es lo que está de moda, ¿no? O sea, yo no puedo decir, en mi experiencia, yo les he dado ivermectina a 10 familiares y ninguno se ha infectado, ¿no? ¿Qué opinión tienen de eso? Eso es científico, ¿no? Entonces hay que saber los grados de evidencia científica y sin ser tampoco, sin generar dogmas, ¿no? Ni ser extremistas, pues, porque hay un dogmatismo académico también que puede darse, ¿no? En que todo me apego a guía, la guía, la guía y me vuelvo cuadriculado, ¿no? En medicina nada es absoluto. ¿Mm? Así es que hay situaciones que pueden salirse de mi guía, de mi revisión, de mi protocolo, pero son excepciones, ¿de acuerdo? En lo posible, debo guiarme por estudios científicos. Muy bien. La terapéutica es un concepto más amplio, es más, nosotros llevamos un curso en sexto año que se llama terapéutica, ¿no? Terapéutica clínica aplicada. Y su nombre lo dice, aplicada, ¿no? ¿A quién? A los pacientes, ¿no? Pero no solo va a estudiar los fármacos, va a estudiarme también la psicoterapia, medicina física, dieta, ¿no? Otras. Dale, dale. Entonces la terapéutica es una ciencia, ¿de acuerdo? A ver, chicos, ustedes no solo hay que saber de medicina. La imagen qué es? ¿Qué lugar es? ¿O qué les viene a lo que hayan visto? ¿Uno de ustedes me puede decir qué es eso? Los campos, bueno, los campos de concentraciones nazis, doctor.
Muy bien, esa imagen, ¿no? Terrible de estas personas, que cada persona tiene familia, es como cada uno de nosotros, ¿no? Y en esa época, en la Segunda Guerra Mundial, esta es una imagen del campo de concentración de Auschwitz en Alemania. ¿Y por qué les pongo esa imagen? Porque si ustedes revisan avances científicos, por eso les decía el dogmatismo académico, ¿no? Que todo sea por la ciencia. Y los médicos de la Segunda Guerra Mundial, pues no sentían culpa de lo que habían hecho, porque ellos decían que todo era por la ciencia y se justificaba así, ¿no? Por ejemplo, que yo agarre un grupo de personas, los ponga en unas tinas con agua helada, les voy midiendo la temperatura y veo a qué temperatura se mueren. Y puedo decir, el ser humano se muere a los 28 grados Celsius. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ese estudio científico? ¿Alguien puede comentar algo de eso? Doctor, Sí, me parece que no es nada ético, de hecho es inhumano y bueno, no debería volver a darse nunca en la historia de la humanidad. por supuesto, ¿no? Probablemente y ojalá nunca más se repita, pero a ver, los invito a que lean sobre avances científicos en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en los campos de concentración y se van a encontrar atrocidades, ¿no? De todo tipo, como avances, por ejemplo, en estudio del cerebro, que sacaban el cerebro a estas personas y los cortaban pues para estudiar todo lo que ustedes saben de neuroanatomía, se estudió en la Segunda Guerra Mundial, imagínense, ¿no? Entonces creo que todos estamos de acuerdo que esto no debería repetirse, ¿no? O darles una medicina a toditos y a ver qué pasa, ¿no? Quiénes se mueren, quiénes no se mueren, si funciona, no funciona. Por eso existe la Red Nacional de Bioética e Investigación en el Perú, ¿no? Como decía su compañero, no es ético, pero ¿qué es pues la ética, ¿no? O sea, la ética me la enseñan, la aprendo en la casa, en la universidad. Creo que hay muchos aspectos, ¿no? Alrededor de. Yo no puedo decir, a ver, esta nueva medicina le he sacado de esta planta, quiero saber si funciona. Así es que voy a agarrar 100 personas, les voy a pagar, que son pobres, me van a recibir el dinero y les voy a dar a ver qué sucede. ¿Qué les parece? ¿Eso sucede a la fecha? Todavía sucede. Entonces, es un tema muy complejo, ¿no? En cuanto a la investigación de fármacos. La ética, que es un concepto más amplio, tiene una rama que es la bioética, ¿no? Que tiene que ver con la vida. Y es evidente que se contrapone a lo que se hizo en los campos de concentración nazi, ¿no? Los invito, chicos, lean, porque ahí después salió la declaración de Helsinki, ¿no? Y todas estas situaciones de que, como decíamos, no deben repetirse, pero uno nunca sabe lo que va a suceder. De tal forma que si yo quiero estudiar un fármaco, tengo que pasar por el Instituto Nacional de Salud, por el RENAVIP, tengo que presentar mi proyecto, pasar por comités de éticas. No es así nomás, las cosas han cambiado, ¿no? O sea, como que ya hay reglas en ese sentido, que no existían hasta hace no mucho tiempo. La Segunda Guerra ha sido, miren, hace cuánto tiempo, ¿no? Ni 100 años. Así es que eh, tenemos que aprender del pasado. No sé si de los errores, porque si ahorita yo les pusiera que un médico alemán de esa época hable, les va a decir que no siente culpa porque todo lo hacía científicamente hablando, ¿no? Lo cual suena distorsionado, pero es real. ¿Qué es la farmacogenómica? Pues estudia el genoma humano, ¿no? Eh, es una ciencia relativamente nueva, ¿no? Eh, Cada uno de nosotros, ustedes, todos nosotros, somos únicos. Ni siquiera entre gemelos hay una similitud al 100%, porque todo está descrito en su genoma, ¿no? La evolución del ser humano, pues nos ha llevado a entender mejor esto. Puede tener sus pros, puede tener sus contras. Se dice que ya llegar a esa manipulación genética sería un poco ir contra la naturaleza,
Sin embargo, estoy seguro que en algún momento se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, de que tú con tu pareja defines cómo va a ser tu hijo, qué características genéticas pueda tener. Imagínense, ¿no? O situaciones como que se pueda modificar el genoma para favorecer o no una enfermedad. Y pues hasta se dice que se pudieran crear incluso nuevas enfermedades, ¿no? Es decir, son situaciones que van a ir un poco contra lo que conocemos, ¿no? Y ustedes seguro lo van a ver ya en el transcurso de los siguientes años. ¿Qué es la toxicología? Su nombre lo dice, estudia los tóxicos, los venenos, ¿no? Pero cuidado, a un fármaco, para diferenciarlo de un veneno, simplemente es la dosis, ¿no? ¿Cuánto le doy de ese fármaco? Un paracetamol, que es tan simple, puede ser un tóxico, dependiendo de la dosis, ¿no? 7 gramos de paracetamol en promedio puede generar toxicidad hepática severa, ¿no? El agua puede producir intoxicación hídrica, ¿no? Entonces, no es que, no, pero es para Panadol, no pasa nada, ¿no? No, la diferencia es la cantidad, la dosis del fármaco que se le dé a una persona. Cuidado con eso, ¿ya? La insulina es buena, por supuesto. ¿Cuánto recibe el paciente? 10 unidades de insulina glargina. Yo me equivoqué y le puse 100. ¿Se dan cuenta? Pero existen pues productos que son venenos de por sí, ¿no? Que no tienen de repente una aplicación clínica, farmacológica, ¿no? Terapéutica, como los venenos para ratas, por ejemplo. Son los inhibidores de una enzima que es la acetilcolinesterasa, eso lo vamos a estudiar en prácticas, ¿ya? El término correcto no es raticida, el término correcto es rodenticida, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar eso en las prácticas. Bien, hasta ahí, que es la primera parte, que tiene que ver con generalidades, como se han podido dar cuenta, nada complejo, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Entonces todo ha quedado claro. Yo les voy a hacer preguntas luego. Vamos a continuar. En esta segunda parte vamos a entender cómo cuando un paciente recibe un fármaco, por ejemplo, vía oral, para el dolor de cabeza, ¿no? Y si el paciente lo toma por la boca, pues ese fármaco, para que llegue al lugar de acción, para que tenga su efecto, no va a hacerlo pues inmediatamente, ¿no? Yo no le voy a hacer un hueco en la cabeza y por ahí vamos a poner la pastilla, ¿no? Lo que va a tener que hacer es atravesar membranas celulares, ¿no? Para poder tener su efecto. Es así que, evidentemente, la mayoría de fármacos los ponemos o usamos las vías de administración necesarias para buscar un mecanismo que es nuestro objetivo, ¿no? Esa es la primera práctica, ¿no? Del curso, vías de administración de fármacos. Ustedes lo van a estudiar más ampliamente, pero existe la aplicación local y la aplicación sistémica. Su nombre lo dice claramente y es fácil de comprender, ¿no? Local, tópico, en el lugar donde yo quiero poner una crema, por ejemplo, y sistémica, una inyección, algo que entre a tu organismo y que pues tiene que seguir un trayecto más largo para encontrar un efecto, ¿no? Van a estudiar ustedes también ya en una clase teórica la farmacocinética, ¿no? En forma más amplia. Y ahí van a encontrar la absorción. Vamos a ver el fármaco cómo se absorbe, por ejemplo, a nivel del estómago, cómo atraviesa membranas hasta llegar a la sangre y poder de ahí viajar al sitio de acción, ¿sí? Y van a entender cómo existen conceptos de droga libre y de droga no libre, también llamada ionizada, ¿sí? ¿Y qué es la droga libre? La droga libre es la única que va a llegar al sitio de acción porque es más pequeña y puede atravesar membranas con mayor facilidad. Eso es un punto clave, ¿de acuerdo? Es un punto clave.
esa droga libre es la única que va a actuar, porque la droga que se une a proteínas como la albúmina o que se carga, obtiene una carga en su estructura, pues no va a actuar directamente porque no va a poder atravesar membranas. Entonces, este es un concepto nuevo para ustedes de repente, ¿no? Droga libre y droga no libre. Droga libre es la que actúa, ¿de acuerdo? Pero la droga no solo se va a absorber, va a atravesar, va a llegar a su sitio de acción, se va a metabolizar, ¿no? Se va a absorber, se metaboliza, se deposita y al final se elimina, se va a eliminar, ¿no? Todo ese camino implica atravesar membranas celulares, ¿no? Entonces, este gráfico resume lo que estamos hablando. Como les dije al comienzo, yo no puedo poner una inyección en el cráneo para calmar un dolor de cabeza, ¿no? Atravesar el hueso hasta el cerebro para calmar el dolor de cabeza. ¿Sí? Suena absurdo, pero sirve para entenderlo. ¿De acuerdo? Muchos pacientes les van a decir, doctor, ¿pero por qué me pone una inyección en la nalga para calmarme un cólico vesicular? ¿Por qué no me ponen la inyección en la barriga, en la vesícula? ¿Qué le contestaríamos uno de ustedes? Que podría ser que es un procedimiento muy invasivo y que más daño le haríamos que bien. Ya, muy bien. Y que además el objetivo de una medicina no es pues ir directo al lugar, que puede ser, ¿no? En algunas situaciones, sino que este va a tener que atravesar membranas y para eso está diseñado, para llegar recién al sitio de acción, ¿no? Entonces, como dices, yo pinchar la vesícula a través de la, imagínense, ¿no? Ni pensarlo, ¿no? Entonces eso queda claro, porque los fármacos para llegar al lugar de acción van a atravesar membranas, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de membranas, y ustedes han estudiado ya en citología lo que es una célula, ¿no? ¿Se acuerdan? La célula, el núcleo, las organelas y la membrana celular, ¿de acuerdo? Y la membrana celular tiene características en su composición, ¿no? Hay lípidos, hay carbohidratos, hay proteínas, ¿no? Hay 42% de lípidos, hay 3% de carbohidratos y 55% de proteínas, ¿no? Los lípidos forman la bicapa lipídica, que mayormente está compuesta de ellos, ¿no? Hay carbohidratos, pero estas proteínas pueden ser transmembranas, estructurales o ser canales, ¿no? Lo interesante de estas proteínas es que cuando están hacia afuera de la célula, son los llamados receptores de drogas. Ah, otro concepto, ¿no? La droga llega hacia una célula y se une a un receptor. Es uno de los mecanismos de drogas que tiene que ver con la farmacodinamia que habíamos hablado hace rato, ¿no? Muy bien. Una membrana celular en promedio tiene 100 Armstrong o 10 nanómetros. Las membranas van a ser atravesadas. De hecho, que una droga debe tener una composición química y una estructura particular para atravesar mejor o peor una membrana. Y ahí suceden los procesos para el pasaje de drogas, ¿no? Y ahí podemos entender que una droga libre, como les decía hace rato, va a atravesar mejor una membrana que una droga liposoluble, porque la membrana tiene lípidos, va a atravesar mejor una membrana que una droga ionizada, o sea, que tiene carga o que está unida a proteínas como la albúmina, no va a atravesar de buena manera las membranas. ¿Y todo eso para qué me sirve? Para diseñar una droga con mejores características físico-químicas y que puedan llegar al sitio de acción. Por ejemplo,
Hay zonas del cuerpo que son bien difíciles de llegar para los fármacos. Una es el cerebro, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces se diseñan drogas, por ejemplo, un antibiótico como la ceftriaxona, que tiene característica de ser liposoluble y de que tener a dosis altas, una buena concentración, llegar a una buena concentración de droga libre en sangre, ¿no? Y que pueda atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Se acuerdan de eso? En anatomía, ¿no? En fisiología, la barrera hematoencefálica, ¿no? Así nomás no pasan los fármacos. Si no, imagínense, ¿no? El cerebro estaría vulnerable a cualquier tóxico, por ejemplo. Es así que si yo sé la fisiología de mi cuerpo, si conozco la fisiología humana, la farmacología se me va a hacer más fácil, ¿ya? Si yo sé cómo funciona una barrera, voy a saber cómo la puedo atravesar de mejor manera y con qué fármaco, según esas características. Miren, yo hasta ahora tengo mis libros de fisiología leyendo porque la fisiología es fundamental, ¿ya? Hay un librito, resumen de fisiología, muy bueno, es de Linda Costanzo. Fisiología de Linda Costanzo. Si lo pueden conseguir, por favor. Sé que también está en las redes para poder descargarlo. Yo lo tengo en físico. Está en inglés, sé que ya hay en español, pero de verdad es un muy buen libro para entender lo que ustedes ya han estudiado de fisiología, de repente en resumen, y poder comprender la farmacología mejor. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son los procesos para que pasen para que las drogas atraviesen esas membranas? Tenemos procesos pasivos y procesos activos. Son en realidad más de 10 procesos, pero solo vamos a estudiar 4. Los 2 pasivos y 2 activos. ¿Cuáles pasivos vamos a estudiar? Filtración y difusión simple. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llaman pasivos? Porque la membrana no interviene en nada, no hace nada, simplemente se deja atravesar. Filtración y difusión simple. ¿Qué es la filtración? Generalmente se filtran sustancias como el agua, sustancias que sean hidrosolubles, porque se da a través de poros o canales que son muy pequeñitos, ¿no? O sea, una droga de mayor tamaño, una droga que sea que no sea soluble en agua, no va a atravesar fácilmente, es decir, tiene limitaciones. En cambio, la difusión simple es el más importante de todos los procesos. Porque esto implica que la droga se disuelva físicamente en el componente lipídico de la membrana, ¿no? Pero para que suceda esto, la droga va a tener que ser liposoluble, ¿sí? Soluble en grasa, a favor de una gradiente de concentración, de mayor a menor concentración. Es decir, hay más trabajo, pero es pasivo, ¿eh? Sigue siendo pasivo. Más va a depender de qué? De la droga, ¿de acuerdo? Difusión simple, el más importante de los procesos pasivos. Les dije hace rato esto, ¿no? Las drogas que se ionizan y las que no se ionizan. Las drogas que no se ionizan son las que atraviesan mejor las membranas. Son drogas liposolubles y van de un gradiente de mayor a menor concentración. Acuérdense de eso, ¿eh? ¿Cuáles son? Yo les puedo preguntar, las drogas que más fácilmente atraviesan membranas son las liposolubles y las no ionizadas. ¿De acuerdo? Anoten eso. Pero el grado de ionización o no ionización dependerá solo de la droga. No. Va a depender también en dónde yo la deposito esa droga. ¿Sí? Y ahí va a depender también del pKa. ¿Se acuerdan eso en bioquímica? ¿No? Que es la constante del logaritmo negativo de la constante de ionización, ¿no? Y este a su vez se relaciona al pH. ¿Se acuerdan del pH?
que va de 1 a 14, ¿no? Donde hay el pH ácido, el pH alcalino, ¿sí? Y según estos dos, yo voy a saber qué porcentaje de la droga se va a ionizar. ¿De acuerdo? Los ácidos generalmente se ionizan, ¿sí? Porque en la disociación de un ácido, generalmente los dos componentes que resultan, como el ácido clorhídrico, por ejemplo, se va a descomponer en cloro e hidrógeno, que tienen carga, ¿no? Negativa y positiva respectivamente. La base se ioniza porque también tiene una carga eléctrica, pero y otra sin carga, pero esa que tiene carga va a ser pues ionizada, ¿no? Pueden ser conceptos muy complejos, como la ecuación de Henderson-Hasselbalch que recuerdan, pero esto va a ser tan simple como este cuadro, ¿sí? Cuando el pH es menor que el pKa de la droga, las formas protonadas, ¿sí? O que tienen carga van a predominar, o sea, las ionizadas. En cambio, cuando el pH es mayor que el pKa, las formas no ionizadas van a predominar, tanto ácidos como bases. Entonces, de todo lo que hemos hablado, miren lo que quiero que me aprendan, porque de repente son conceptos bioquímicos, fisiológicos, ¿no? Miren, cuando un ácido se disuelve en una solución de pH ácido, la mayor parte de la droga estará en su forma no ionizada, en cuanto a porcentajes, ¿no? Ácido, droga ácida, medio ácido, la droga está mayormente no ionizada. ¿Y atravesará mejor o no las membranas? Sí, ¿no? Porque dijimos que las no ionizadas atraviesan mejor las membranas. Pero si el ácido se disuelve en una solución de pH alcalino, la mayor parte de la droga estará ionizada, es decir, no va a atravesar membranas. Y lo contrario pasa, o lo mismo, ¿no? Con las bases. Si la base está en un medio alcalino, es no ionizada. Si la base está en un medio ácido, es ionizada. Más fácil. Ácido en ácido y base en base, preferentemente no ionizada. Si cruzamos, la mayor parte estará ionizada. ¿Cuál se absorbe? ¿De acuerdo? Miren, ¿eh? Muy bien. La importancia de esto es que la parte no ionizada es la que se absorbe por difusión simple. La parte ionizada no pasa por difusión simple. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces hemos visto los dos. ¿Cuál es el más importante? La difusión simple. Pero también tenemos los procesos activos, que son la difusión facilitada y el transporte activo, ¿no? La difusión facilitada no consume energía, el transporte activo sí consume energía. Transporte activo porque gasta energía, ¿de acuerdo? Pero no son tan importantes porque en la célula, el organismo, trata de no gastar energía. Así es que nos vamos a acordar siempre del proceso pasivo de difusión simple, que es el más importante. Muy bien. Listo, chicos. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. Sí. Para que un medicamento sea, o sea, se pueda absorber rápidamente, tenemos que fijarnos entonces en el pH y en qué otras cosas también deberíamos fijarnos, Sí. Eso, como en la mire, irrigación, esas cosas.
Claro que sí, muy bien. Mira, todos estos conceptos nos sirven para, desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Porque en realidad en la práctica clínica, ya cuando ustedes vean un paciente, no necesariamente voy a decir saber la composición química del fármaco, ¿no? Para saber si se va a usar o no sé en qué paciente, en qué otro no, dónde se absorbe mejor. Realmente el tema no va por ahí, sino que el tema va por entender que cuando uno crea un fármaco, lo crea en función de que ese fármaco sea casi perfecto, ¿no? Que se absorba bien, que llegue bien al lugar de acción, que no sea muy caro, ¿no? Entonces, eh, es importante eso, ¿no? ¿Para qué nos sirve a nosotros como estudiantes? De que yo voy a entender, por ejemplo, que la aspirina, que tiene una composición ácida, se va a absorber mejor si yo la doy por vía oral, que llega al estómago a un pH ácido y que se va a absorber con mayor facilidad porque predomina la forma no ionizada. ¿De acuerdo? Entonces, si yo logro conocer eso o entender eso, voy a darme cuenta que la mayoría de fármacos diseñados para ser administrados por diferentes vías tienen ya ese estudio hecho en relación a su pH y pKa y por dónde se van a administrar. ¿Sí? Por ejemplo, tú tienes una insulina, ¿de acuerdo? La insulina se pone por vía subcutánea o por vía intravenosa, porque necesita la posibilidad de saltarse la absorción, porque es una droga es una proteína grande, ¿sí? Que si yo la insulina me la tomo, no va a atravesar nada, ¿sí? Porque tiene un carácter alcalino, va a ir a un medio ácido, va a predominar la forma ionizada, encima es grande porque es una proteína y no va a funcionar. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta comprensión de lo que hemos hablado va en el sentido científico de cómo una droga o un fármaco, cuando se desarrolla, se busca que tenga la capacidad de, a través de la vía de administración que recomienda el estudio científico, funcione. Y yo no invente vías de administración, ¿no? No, ¿qué tal si le doy la insulina por la boca? Porque no quiere inyecciones el paciente. No, pues no va a funcionar, ¿no? Y ya saben por qué, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Entonces, esta presentación yo se la voy a pasar, o ya la tiene su delegada, de repente ya la tienen ustedes, para que la estudien. Han visto que no es nada difícil, de ahí van a salir las preguntas en el examen, pero lo que más me interesa es que hayan entendido lo que hemos hablado y que se den cuenta que el curso de farmacología tenga la importancia para ustedes porque de verdad les va a servir mucho en su carrera hacia adelante. Bueno, como todos los cursos, ¿no? Pero en particular farmacología porque les decía que es el nexo, ¿no? Cuando uno ya está entrando al área clínica. Si yo estudio el fármaco solo porque en forma fría para ver sus características, pues, y me quedo allí, no, va a ser muy frío, ¿no? Esto tiene que ser más dinámico. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, estudien, por favor. Si no hay más preguntas, que tengan buen fin de semana. Los felicito. Y cuídense, ¿no? Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.